Seguimos con ¿Y por qué la música? Con Denise Shashiki por Latinísima. Aquí hablamos todos. Buenas, buenas y bienvenidos a ¿Y por qué la música? Hoy quiero contarles quién es Manuela Pagliuca. Manuela es una talentosa y reconocida violinista venezolana, formada en el seno de la generación de oro de músicos del célebre Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Una institución admirada a nivel mundial por haber dado vida a alguna de las interpretaciones más extraordinarias en escenarios de renombre internacional, como el BBC Proms, Carnegie Hall, la Scala de Milán y el Festival de Salzburgo. Con una trayectoria artística sólida y versátil, Manuela no solo ha brillado como instrumentista, sino que también ha dedicado más de 20 años a la enseñanza musical, dejando huella como pedagoga en numerosas generaciones de jóvenes músicos. Actualmente reside en Miami, ciudad donde continúa desarrollando su carrera artística como miembro de la prestigiosa Bolívar Phil, orquesta filarmónica galardonada con el Desafío de las Artes 2019 de la Fundación Knight. Asimismo, forma parte de la fila de primeros violines de la Miami Symphony Orchestra, reconocida como la orquesta oficial de la ciudad. Fiel a su vocación y compromiso con la música, Manuela sigue compartiendo su pasión, enseñando violín a niños de todas las edades en el sur de la Florida. Bienvenida, Manuela Pagliuca. Fuerte las palmas para mi Manuelita bella. Manuelita, es un placer tenerte aquí. Me encanta tu trayectoria musical como violinista y para nosotros es un placer poder compartir y escuchar todas las experiencias que has tenido desde tus inicios con el violín, instrumento que considero que es uno de los más difíciles que hay. Manuela Pagliuca, cuéntanos, bienvenida y dime, ¿por qué la música? Bueno, primeramente muchas gracias, Denise, por invitarme. Me siento honrada de estar aquí contigo en este programa. Y bueno, te puedo decir que la música me capturó, me atrapó, me encantó porque es tan hermosa y además que puedes compartirla con todos tus compañeros. Tienes personas que te marcan, que son tus mentores y profesores. Y además si se comparte con algún familiar, increíblemente te prenda y de ahí no te sales. Y así es como te capturó la música en tu vida. ¿Qué edad tenías cuando te capturó, Manuelita? Bueno, yo empecé a los 9 años, pero realmente a los 10 ya estaba más convencida de seguir en el instrumento. Como bien dijiste, el violín es bastante difícil. Entonces el primer año fue así de mucha duda. Realmente quise abandonar varias veces. Pero mi mamá tuvo mucho que ver porque ella quiso que yo permaneciera. También tuve algunas amistades que estaban ahí. Entonces, bueno, empecé como a dar los primeros pasitos, que me empezó a sonar algunas notitas más decentes y bueno, ya estaba más convencida. Pero con el tiempo mi papá también se dio cuenta de que el violín como tal tenía las mismas cuerdas de la mandolina y él hace años había tocado mandolina. Entonces me empezó a enseñar las primeras canciones. Y ya después de ahí, o sea, me capturó, me atrapó y ahí seguí, pues. Con el tiempo vinieron una selección de profesores a mi ciudad, San Felipe, que es un pueblo muy pequeño en Venezuela, y a presentar, o sea, audiciones para estar en la selección nacional. La verdad es que yo practicaba bastante. Y entonces, bueno, a pesar de que tenía solamente un año practicando, logré entrar en esa selección nacional. Gloria sea a Dios. Wow, y bueno, y de Manuelita, ahí, imposible
Y desde ese momento, y qué difícil haber entrado, pero también es por esa perseverancia, porque no es fácil. La gente que no conoce cómo es el tema de la música clásica especialmente, no tienen idea de lo difícil que son las audiciones, y la preparación es intensa, que muy pocos niños pueden soportar, ¿no? Sí, yo tuve, por supuesto, tuve un maestro que me dedicó bastante tiempo, José Humberto Despujol, en ese momento. Sí, me enseñó la base técnica del instrumento. Pero como te digo, mi papá en casa me reforzaba. O sea, que muchos niños les sucede eso, que cuando llegan a casa después de las clases no saben qué hacer, no saben cómo practicar. Entonces mi papá, aunque no era músico académico, me ayudó a mantenerme ahí, a estar inspirada. Entonces, bueno, proseguí y bueno, aquí estamos. Ya llevo muchos años en esta profesión y sí, sigo intentándolo y sigo motivada a seguir buscando distintas aristas en esta profesión. Manuelita, no solamente que tú eres una bella artista, bella violinista, pero también te dedicas a la enseñanza del instrumento a niños, especialmente a mi hijo, que yo agradezco la formación musical que tiene contigo. ¿Cómo sería la técnica que tú empleas para que los niños entiendan que este instrumento no se puede desarrollar de un día para otro y demora años, sin que ellos pierdan la motivación necesaria para entender que estos años en algún momento van a dar sus frutos? ¿Qué técnica empleas con los muchachos? Bueno, la paciencia primeramente. Le digo que la herramienta clave para poder evolucionar en este instrumento es la paciencia. De hecho, no soy de las que, si veo un alumno y, mira, tiene mucho talento, a este es el que hay que enseñarle. No, a mí me gusta enseñarles a todos, sin importar de que uno tenga más talento que otro o así, sino que lo que yo les digo es que deben ser pacientes y seguir insistiendo, seguir practicando. En la práctica está la clave. Y bueno, y si les gusta, por supuesto que yo los apoyo, así como estaba apoyando a tu hijo. Así como apoyas a mi Ken, que yo creo que Ken es un apasionado de la música y que contigo ha podido hacer una conexión tan, inclusive diría yo, familiar, ¿no? En la cual él ha podido desarrollar y seguir desarrollando el potencial. Pero la paciencia, Manuelita, la paciencia, especialmente en las audiciones, ¿te acuerdas? Sí, bueno, es que las audiciones no son fáciles para nadie, en el nivel que sea. Tiene mucha presión uno, tiene mucha carga por hacerlo excelente, porque no te puedes equivocar, tienes que ser perfecto. Esa es la dificultad. En cualquier profesión quizás, bueno, hay unas por supuesto que son de mucho riesgo, profesiones de la salud y todo eso, pero a pesar de que no está en riesgo la vida, uno lo siente porque uno está bajo el escarnio público. Te expones, eres vulnerable ante tu audiencia, entonces eso da mucho temor. Eso da mucho temor y sobre todo lo que dijiste, Manuelita, que es cierto, que en las audiciones no hay espacio para error. Yo creo que esa es una presión más a nivel psicológico, ¿no? Uh-huh. que práctico para los muchachos y cualquier edad en realidad, cualquier audición, inclusive de adultos, he visto y que no es nada fácil. Son inclusive milímetros de como que errores mínimos, milimétricos, y aún así te juegas el puesto en la orquesta, ¿no? Sí, no hay segundas oportunidades en las audiciones. No hay segundas oportunidades, no importa qué tan bueno uno sea, pero en el momento de la verdad influyó también el temple y el balance psicológico que la persona haya llegado a tener a ese momento dado, ¿no? Exactamente. Sí. Manuelita, ¿cuál es la edad de los alumnos más chiquititos que tú ves? Bueno, la generación que he ido instruyendo en este tiempo ha crecido un poco. El más chiquito que agarré tenía 5 años en su momento, pero ya tienen 7, 8 años. O sea que esos son los más chipilines que tengo. Chiquititos. Lo más chiquitito de 5 años es la edad, creo, perfecta como para que vayan experimentando instrumentos y más o menos vayan dándose cuenta si eso es lo que está en su camino, ¿no? Sí, 5 años es ideal porque conforme más temprano se comience,
el niño se va enamorando y va creciendo, o sea, lo va viendo como parte de su vida. Eso es una cosa en donde se tiene que conectar y se tiene que visualizar con eso, identificarse. Identificarse. Manuelita, nuestro director nos pide, porque te estaba escuchando calentar, te estaba escuchando tocar detrás y se quedó extasiado. ¿Qué nos has traído, Manuelita, a este podcast y por qué la música para deleitarnos? El día que me quieras. Uy, qué hermosura. Hermosura de Argentina. Con ustedes, Manuela Pagliuca. A ver, director, ¿cómo se sintió? ¿Ya ve? Está en las nubes. Manuela, el violín, qué preciosidad. Es un sonido que te transporta a un éxtasis espiritual que no se puede explicar. Mira, Manuelita, gracias por interpretarnos este tema tan emblemático argentino, ¿verdad? El día que me quieras. Sí, de Gardel. De Gardel. Manuelita, tocando el tema del violín como instrumento para los niños, explícanos un poco más, porque yo sé que muchos oyentes no saben cómo está relacionado el tamaño del violín con el largo del brazo. ¿Cómo es esto, Manuelita? Explícanos, por favor. Bueno, ciertamente la talla más pequeña del violín es un 16avo. Y sí hay que medir, o sea, desde el hombro hasta donde sería la muñeca, que quedara con el largo del instrumento, ¿no? O sea, lo más cómodo posible. Realmente, ese tamaño de violín no es tan fácil de conseguir en algunos países, pero el que tiene la bendición de tenerlo es lo ideal, pues. Porque mientras más cómodo estés, vas a poder desempeñar mejor el instrumento. La postura del violín no es cómoda, va en contra de la gravedad. Debes estar con el cuello erguido, siempre levantando el brazo. Entonces, es bien importante que la talla sea
ajustada al tamaño del niño, de su brazo específicamente. Claro, o sea que la puntita del violín tendría que chocar con la línea de las muñecas, ¿verdad? Exactamente. Para saber que ese es el instrumento, el tamaño con el que el niño se sentiría cómodo. Manuelita, y también la anatomía influye en el sonido, por ejemplo, como el caso de mi hijo, que tú lo has visto que tiene un cuello largo y ninguna hombrera que apoye el violín le ayuda a mantener la postura, ¿no? Eso sí es casi no negociable, que se tendría que adaptar una hombrera para él, ¿verdad? Bueno, ciertamente hay empresas que se encargan de personalizar las hombreras, el soporte que usas para mantener el violín. Pero sí es una búsqueda incesante en cada uno de los instrumentistas, de los violinistas. Yo pasé muchos años buscando mi hombrera que se adaptara a mi cuerpo, pero una cosa que sí entendí que es muy necesaria es que el violín no se mantiene solamente en el cuello. Y esa base técnica me cambió la vida prácticamente, porque yo sufría de muchísima tensión en el hombro. Entonces el violín se mantiene 50% en la mano y 50% en el hombro. Entonces eso influye bastante también. Claro, para no impactar ni acá ni allá, o sea, ni en el hombro ni en el brazo. Exacto, que Qué sea un balance. increíble, qué increíble es este instrumento, Manuelita. Y también esto es una curiosidad, que yo sé que los oyentes, muchos no saben. La calidad de las cuerdas. La gente cree que las cuerdas es como comprar una cuerda, bueno, normal, vamos a comprar. Pero señoras y señores, ustedes no saben la diferencia de calidad y de precios. Sí. Yo me quedé en shock cuando tuve que comprarle aquí en ciertas cuerdas y habían hasta de $500 las cuerdas. Y yo decía, Dios mío, ¿no? Sí, hay distintos tipos. Las personas que se dedican especialmente a ser concertistas, muchas veces usan cuerdas de tripa. O sea que de tripa, sí. Tripa vacuna, de cerdo, así. Revestidas, entorchadas en metales y eso. Pero sí son muy costosas y no solamente eso, se deben cambiar muy frecuentemente. Por lo menos sería bueno cambiarlas una vez al mes. Eso no siempre pasa. No, Manuelita, no pasa, porque cuando uno ya gastó en cuerdas bastante caras, sí, cambiarlas al mes es como que no, vamos, hijo, yo le digo a que no, dele hasta que se rompa, pero no es lo ideal para un concertino, ¿verdad? No, porque además te influye en la afinación. El violín es un instrumento con una afinación muy sensible. Extremadamente, diría yo. Sí, entonces yo diría que si realmente estás tocando de solistas todo el tiempo, mantenerlas en las más óptimas condiciones posibles, cambiarlas lo más frecuente. Cambiarla, Manuelita, pero cuando lo cambian, también hay un periodo de tiempo en el cual la cuerda, como está nueva, se desafina, pero en exageración. ¿Por qué pasa esto? Porque todavía la cuerda no se ha adaptado a la tensión. La cuerda viene suelta, enrolladita, entonces uno le empieza a estirar y le va afinando, ¿no? O sea, a medida que ella se va ajustando a esa presión que se da con el estiramiento, ella se va manteniendo cada vez más en posición tensa. Y finalmente encontramos ya que la cuerda no tiene tanto riesgo de desafinar, ¿no? Sí, cuando ya estaba más estable. En cuanto al arco, Manuelita, muéstranos, por favor, para que las personas que nos, bueno, los que nos pueden ver por la app de Latinísima van a ver el video. Este arco, señores, ustedes no creerán también la variedad de precios, que son precios que uno no se podría imaginar, y el pelo que usa, el pelo de caballo, ¿verdad? Sí. Cerdas de la cola del caballo. De la cola del caballo. Quiere que nos muestre. Esto que está aquí. Manuelita. Estos pelitos que están aquí. Esos pelitos. Manuelita, ¿cuál es el arco más caro que existe en el mercado y por qué? Es que realmente el arco es como una especialidad. De hecho, los luthieres se especializan muchas veces en arco. Y tanto es así que el arco es tan importante que a veces la gente se enfoca más en lo que sería el arco
que en el violín en ocasiones. Aunque nunca va a llegar a ser el precio de un violín, pero son costosísimos también y son muy delicados. Es un trabajo de artesanía prácticamente. Se hace a mano, con mucho detalle, dura mucho tiempo en que vayas dando la forma, y la madera generalmente es de un tipo de madera que se llama pernambuco. Es uno de los mejores. Pernambuco. Sí. Y es una madera que se adapta con los climas, ¿verdad? Sí, y no solo eso, sino que el arco como tal no es recto, rígido, o sea, él tiene una curvatura. Sí. Entonces, esa curvatura es muy especial porque cada arco tiene como una personalidad. Yo pudiera, dependiendo del peso, usar un arco para un tipo de música, un estilo, un género. Vamos a decir que Mozart debería ser un arco más ligero, o otros repertorios más pesados, digo, en sonoridad, entonces uno que tenga un poquito más de peso. Si yo necesito hacer un golpe de arco spiccato, que es un golpe de arco brincadito, yo le busco como la zona específica, porque cada arco tiene esa particularidad. Unos brincan en un lado, otros en otro, o sea que tiene mucho detalle. Demasiados detalles en el arco, en la hombrera, en el instrumento en sí, en las cuerdas. Es un instrumento que cada parte de lo que requiere para una ejecución de sonido no es tan simple como uno pensaría. Como parece, ¿no? No. Y más difícil y más complicado aún es perfeccionar y tocar el instrumento. Yo veo que la mayoría de violinistas requieren muchísimos años de estudio, como en tu caso. Manuelita. Muchos años de estudio y muchas horas de práctica continua. A pesar de que tú te hayas graduado de la universidad, tú necesitas mantenerte en condiciones. Es como un atleta. Y hay que estar siempre en constante perfeccionamiento, en constante búsqueda de la agilidad. Está muy asociado con lo que es la motricidad fina. Es demasiados detalles, muy minucioso. Hay que estar encima siempre. Manuela, ¿cuál sería la parte más difícil que te ha tocado pasar como violinista profesional en toda la trayectoria de tu carrera al día de hoy? Una pregunta de pensar bastante. Bueno, ciertamente el violín, hubo un momento en que yo entendí que el violín era difícil. Porque en algunos momentos llegué a pensar que es que yo no podía hacerlo. Y es clave entender que el violín es difícil para todo el mundo, necesita muchísima práctica. Y no es que vas a practicar un tiempo y adquiriste un nivel y ese se va a quedar así, después ya no, o sigues subiendo o bajas. Entonces es una competencia contra uno mismo, constante, de mantenerse en habilidades, en buenas habilidades, y que no solo eso, hay muchísimos violinistas, o sea que es competitivo. Es competitivo. Es bastante competitivo. Además de que si tú te pones a comparar el tiempo que le debes dedicar, entonces realmente gano para todo el tiempo que yo le invierto. Eso sería una de las cosas, pues sí, escoger esta carrera pensando en algo lucrativo. Esto sí es verdad que te puede dar dinero y yo he vivido de esto, pero realmente si tú te pones a comparar, por ejemplo, lo que gana un beisbolista de las ligas mayores o lo que gana un médico, de repente no hay dinero que equivalga a lo que tú le tienes que invertir en tiempo, en sacrificio, desde que estás muy pequeño. Sí, eso sería lo que yo consideraría que es más difícil. Creo que tienes razón, Manuelita. Uh-huh. Es así, es bastante difícil y es una carrera que de alguna manera se requeriría más valoración en realidad de los medios, de las instituciones, de ponerle el nivel a nivel financiero que corresponde también, ¿no? Pero yo creo que, porque te conozco y porque somos amigas, Manuela, sé de que tú eres millonaria del amor que sientes por la música. Es que lo haría de gratis, incluso. Exactamente. Lo haría de gratis porque verdaderamente lo amo, me apasiona. Y todas las áreas de las que, estando en la orquesta, trabajando con los niños, el repertorio que yo monto, o sea, lo haría de gratis.
todo. Tú tienes amor por todos lados, Manuela. Tú tienes amor real por la música, amor por los niños, que no es fácil, porque esto yo creo que es vocación, poder enseñar y estar rodeada de niños y aún así tener ese amor y paciencia para inculcarles algo bueno, ¿no? Bueno, es que los niños son la generación del futuro, son las semillas del mañana, ¿no? Y además de eso, acordarse de que fuimos niños también y que necesitamos que nos tuvieran paciencia, dedicación, esmero, o sea, no hubiésemos llegado a esta edad adulta con la profesión que tenemos y con todo lo que hacemos si alguien no hubiese invertido en nosotros y no nos hubiese dedicado con amor y con paciencia. Con amor y con paciencia, sí. Manuela, qué maravillosa mujer, maravillosa persona. Yo te admiro muchísimo como profesional. Ay, Manuelita, de verdad que nosotros estamos extasiados y no podemos irnos sin antes escucharte un pedacito muy chiquitico de lo que te nazca en ese corazón amoroso que tienes. Déjame ver por aquí. Ahí, el director quiere irse a la nube, quiere irse a las nubes nuevamente. Damas y caballeros, Manuela Pagliuca nuevamente nos da ese éxtasis con este instrumento, el violín, que es sumamente maravilloso, pero también muy difícil en ejecución. Manuelita, yo me he deleitado, ya estoy súper relajada, ya no necesito ninguna otra terapia de relajación el día de hoy. Con ustedes ha sido un honor tener acá y presentarles a esta extraordinaria violinista, Manuela Pagliuca. No se olviden que pueden ver el video en Latinísima App. Estamos en Roku, Euphoria Music y otras plataformas, Amazon Fire creo que, ¿no? Abrazos y bendiciones y nos vemos en la próxima. Besos. Gracias, Manuelita. Gracias.